Muy bien, ya llegamos, estamos aquí nuevamente en el momento de estudio, lección número 9. Es increíble la manera como el tiempo se ha ido pasando y se está pasando cada vez más rápido, ¿no? No sé, a veces siento que llegamos al día lunes, empieza el día de actividades en el trabajo y eso, y cuando de repente ya estamos al final de la semana ya, y nuevamente estamos reunidos. Pero qué bueno que estamos aquí. La semana pasada tuvimos un alto en las actividades de las reuniones regulares. Tuvimos, bueno, Heriberto y yo también tuvimos el repaso de la lección en la iglesia, con toda la iglesia, así que por esa razón no estuvimos en la reunión en Zoom. Fue un tiempo bastante bendecido. Creo que la reunión de la semana pasada también fue un momento en el que, digamos, pudimos alcanzar algunas cosas muy importantes, sobre todo el hecho de poder compartir el mensaje que tenemos, ¿no? Y sobre todo el estudio que estamos haciendo este trimestre respecto del libro de Hebreos, que es el libro que nos une estos 3 meses, enero, febrero y marzo. Toda la iglesia adventista en el mundo está estudiando el mismo tema. ¿Okay? Todos estudiamos el libro de Hebreos, esa es la lección que tenemos en ese trimestre. Y eso es lo interesante, ¿no? A veces tenemos por algún motivo que viajar, salir, movernos a algún lado, pero cuando llegamos a la iglesia sabemos de que ese sábado en particular se está estudiando un tema específico y todos lo conocemos, ¿no? Eso nos permite avanzar de manera uniforme en el estudio de la palabra, ¿no? ¿Ok? Y bienvenidos a todos aquellos que están aquí también. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también, Miguel, por estar con nosotros. A Mónica también está por ahí ahorita. Bueno, saben que Mónica está en Perú en este momento, así que nos está acompañando ahí también. Pero bienvenidos, bienvenido nuevamente, Mili. Gracias por acompañarnos, por hacer el tiempo a tus actividades y estar aquí con nosotros. Chanito, Heriberto también y obviamente, bueno, Camila, Lumi están por aquí también, así que les pedí que nos acompañen esta mañana, así que están ahí. Y bueno, seguramente algunos más que van a estar ingresando y todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión también en YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Lección número 9. Jesús, el sacrificio perfecto. Este tema realmente ha sido muy desafiante. Personalmente estuve tratando de averiguar algunas cosas, me entrevisté con algunos pastores, pregunté, busqué, indagué, en fin, hay muchas cosas. Así que traigo alguna información que creo que va a ser relevante para todos nosotros y que espero que todos podamos también, digamos, tomar la postura dentro del tema que realmente sintamos o creamos que es conveniente, ¿no? Hay algunas cosas que, digamos, incluso dentro de los académicos de nuestra iglesia no están totalmente de acuerdo en qué línea es la que exactamente se debe seguir o qué cosa es lo que realmente nos está diciendo la escritura o cómo se interpreta, ¿no? Sin embargo, el principio es el mismo, ¿no? El principio es el mismo, ¿no? El carácter de Dios es un Dios de amor. El sacrificio de Cristo tuvo un propósito fundamental: redimir, salvar a la raza humana, entregarse por nosotros para develar también el verdadero carácter del enemigo. Y obviamente en todo ello, digamos, la confianza en, en el sacrificio de Cristo, en su obra, en su vida, nos permite, nos da la posibilidad de ser justificados delante de Dios, ¿no? Es eso principalmente, ¿ok? Quiero compartir con ustedes algunas cosas aquí para que podamos tener también la oportunidad de um, ver algunos detalles con respecto a el estudio de esta mañana, ¿ok? Déjenme ver aquí. Quiero poner acá en el título de la lección del trimestre: en estos postreros días, el mensaje de Hebreos, primer trimestre del año 2022. Muy bien. Y tenemos acá la lección número 9, como les decía, es Jesús, el sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice esto: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo
el primer pacto. Y déjenme salir de aquí un ratito nada más para poder comentar algo. Eh, Quería mencionarles esto, ¿no? El autor de la lección, curiosamente es un mexicano, ¿no? El doctor Félix Cortés es el autor de la lección del trimestre que estamos estudiando. El doctor Cortés, pastor Cortés también, él señala en este versículo de Hebreos para mostrar que el sacrificio de Cristo tenía que ver con la liberación de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Sí? O sea, él muestra justamente esto y es lo que Pablo señala, ¿no? Entonces, él también afirma de que esta condición, digamos, del sacrificio de Jesús tenía que ver con la liberación de los pecados cometidos en el primer pacto. Pero esto en términos prácticos, ¿qué significa, no? Que Jesús murió por las faltas de los que vivieron en el antiguo pacto. Ok, está bien, pero ¿y qué de los que vivimos en el nuevo pacto, no? ¿Deberíamos entonces vivir en el pacto antiguo para ser beneficiarios de ese sacrificio? ¿O es que este sacrificio ya nos envuelve a los que vivimos en este tiempo también? ¿Por qué fueron necesarios los sacrificios, no? ¿O por qué fue sacrificado Jesús? ¿Ok? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día vamos a tratar de discutir, así que no se pongan un poco ansiosos al respecto todavía como en las preguntas que estoy haciendo. Pero eso es un poco lo que vamos a ver esta mañana. Y déjenme nuevamente compartir con ustedes el PowerPoint, así podemos ver esta parte, ¿ok? Y ver el tema este es el versículo que acabamos de leer. Y los tres elementos o tres partes que quisiera que pudiéramos conversar, ¿no? ¿Por qué se necesitan sacrificios, no? ¿Por qué del sacrificio de Cristo? Y punto número 3, Cristo y el carácter de Dios. ¿Ok? Tres partes, tres segmentos, tres, digamos, áreas que quisiera que pudiéramos conversar esta mañana. Muy bien, punto número 1. ¿Por qué se necesitan sacrificios? Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Muy bien, vamos a parar también nuevamente aquí y vamos a ver esto. Desde la entrada del pecado, el Señor proveyó de los medios para poder rescatar y redimir al hombre, ¿no? De su condición extraviada. Miren, el mismo hecho del cordero que sirvió para entregar su piel y así cubrir, ¿no? La desnudez del ser humano, ¿sí? O sea, cuando Adán y Eva, digamos, después de cometer el pecado, se escondieron de Dios y Dios les dijo, bueno, ¿dónde estás? No, es que me escondí, ¿por qué? Porque estuve desnudo, ¿no? Y te tuve miedo, ¿no? Ok. Y entonces se les hizo prendas de piel, ¿no? Del cordero que había sido sacrificado. Ahora, esto también prefiguraba, ¿no? Profetizaba, educaba la mente del creyente acerca de la muerte del cordero, del verdadero cordero de Dios que un día se entregaría a sí mismo, ¿no? Pero ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿por qué del sacrificio del Hijo de Dios? ¿Era necesario su sacrificio? O sea, ¿por qué es que fue sacrificado el Hijo de Dios? ¿Por qué es de que Jesús tuvo que morir? ¿Era necesario eso? A ver, ¿qué piensan? Abrimos un poco acá la conversación para que podamos hablar al respecto. O sea, ¿por qué creen que Jesús tuvo que morir? A ver, Ah, Heriberto, creo que ya perdiste el... no sé si me escuchan, Claro que si me sí, escuchan bien. te escuchamos, sí. Ok. Ah, en los sacrificios siempre se han encontrado en diferentes civilizaciones, aún los sacrificios humanos. Ah, hemos visto que se han usado como para pacificar a los dioses, para traer paz o para que les traiga bendiciones, para que haya cosecha. Siempre se han encontrado esa clase de sacrificios. Esos no son aceptados por Dios. Lo que sí él aceptó y lo que él mandó fue el sacrificio de animales para que mostrara que el pecado era algo grave y tenía que haber una solución. Por eso es que
empezó el sacrificio y mandó el sacrificio de animales. Esto era para mostrar algo más grande. El sacrificio de animales era algo temporal para que nosotros siguiéramos en nuestra vida sin tener que morir. Cuando Adán pecó, de ahí Dios le dijo que si él pecaba, él iba a morir. De ahí vino la maldición para todos nosotros. Estábamos condenados a morir. No teníamos ninguna otra solución. Y esa fue una solución temporal que había puesto Dios. La solución permanente, entonces, fue cuando vino Jesús. Y él pagó por todo y ya no hubo necesidad de hacer más sacrificios. Así es que fue necesaria la sangre de Jesús para terminar todo eso temporal que se había puesto, para que se hubiese sido suplantado por algo más permanente, que viene siendo la sangre de Jesús. Ok. Ah, déjeme ver algo aquí. O sea, quiero tratar de un poco de ver esta parte, ¿no? Lo que me estaba mostrando Heriberto, o sea, era la necesidad, digamos, de que el sacrificio pudiera, digamos, restablecer o restituir una relación perdida entre el hombre y su creador, ¿no? O sea, más o menos un poco eso, ¿no? Ah, miren, considerando esta parte, ¿no? Del sacrificio de Jesús, o sea, de la muerte de Jesús, ok, en la cruz. Y pregunto esto, ¿no? Y miren, hemos escuchado un poco lo que Heriberto está comentando y es una posición completamente válida, ¿no? Eh, pregunto esto, ¿era necesario el sacrificio de Jesús para que Dios pudiera perdonarnos? Yo creo que no era necesario para que Dios nos perdone. Pienso que Jesús nos dio una gran lección de vida a todos, ¿no? Ujú, Y pienso que Él hizo tantas cosas buenas, cosas maravillosas, y aún así nosotros fuimos tan crueles que lo condenamos y lo crucificamos, ¿no? ujú, Ahora cuando nosotros vemos en nuestras vidas, ¿no? Todas las cosas que pasamos, la cruz que llevamos diariamente, creo que lo vemos a Jesús como el ejemplo de amor hacia nosotros, ¿no? Porque Él, a pesar de todas las cosas que hizo, lo juzgaron, lo condenaron, y aún así Él nos amó, ¿no? Nos amó y nunca renegó, dio su vida por nosotros y creo que con esa enseñanza que Él nos ha dado, nos ayuda a que seamos mejores cristianos, ¿no? ok. Gracias, gracias, Mili. Miren, esto me parece muy importante. O sea, porque, por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando respecto de que el perdón que Dios nos entrega es un perdón gratuito, ¿no? Es por gracia. O sea, en realidad, como dice Mili también, ¿no? O sea, para que Dios nos perdone, Él no exige nada a cambio, en realidad. O sea, Él lo da gratuitamente. Obviamente hay algunas cosas de por medio y esa es la parte que estaba ahorita señalando Heriberto, ¿no? O sea, esta condición, digamos, hay cosas muy importantes que sí tienen que ser cumplidas. ¿Por qué? Y nuevamente quiero que nosotros podamos visualizar el contexto del gran conflicto, ¿no? O sea, ¿qué es realmente ese conflicto? ¿Dónde ocurre y por qué? ¿Qué cosa es lo que ocurrió? Digamos, ¿qué es lo que desencadenó este conflicto entre el bien y el mal, ¿no? ¿Ok? O sea, el amor de Dios nos alcanza a todos. El perdón es gratuito, es por gracia. Incluso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? O sea, Dios realmente no requiere nada para perdonarnos. O sea, es así, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que sí son importantes de que se cumplan. ¿Por qué? Porque hay una parte acusadora. O sea, hay una parte, hay un segmento, hay un personaje que acusa a Dios de ser un Dios o un gobernante injusto, ¿no? De no ser un gobernante realmente abocado a sus criaturas, ¿ok?
o de que en realidad, digamos, no es o no presenta realmente el carácter que debería presentar. O sea, entonces, en medio de esa situación, sí hay necesidad de poder develar, digamos, que esto realmente es verdad o es mentira, o sea, las afirmaciones que hace el enemigo, ¿no? ¿Ok? Ahora, eh, considerando, como les dije, el centro del gran conflicto, ¿no? La acusación hecha contra el gobierno de Dios y su carácter. ¿Qué me dice a mí el sacrificio de Jesús respecto del carácter de Dios? O sea, esto sí ya, digamos, va un poco más allá. O sea, ¿qué me está diciendo el sacrificio de Jesús respecto del carácter de Dios? ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que yo entiendo del Es, carácter de Dios cuando veo el sacrificio de Jesús? veo que ahí se plasma el carácter que es el amor de Dios por nosotros. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Qué más? A ver, Heriberto, creo que querías mencionar algo, ¿no? Sí, Pedro, sabemos que la paga del pecado es muerte. Ok, Antes no había pecado. Ellos, los ángeles, sí, los ángeles ni siquiera les tenía Dios que decir si pecan van a morir, porque ellos no sabían que era pecado. Cuando entró Satanás y quiso usurpar el lugar de Dios, es el comienzo del pecado. ujú, Y desde ahí miramos que la paga del pecado es muerte porque él mismo se estaba condenando. Ahora, esa condena que nosotros merecemos, porque el que dice que no peca es mentiroso, claro, todos pecamos. claro, Podemos decir que somos buenos y no hacemos esto y no hacemos aquello, pero en realidad todos somos pecadores. Y no hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida para salvarnos nosotros mismos. Nada. Así sea que guardamos los 10 mandamientos, exacto, 20, 30, 50, y era lo que estaban haciendo los judíos, tratando de salvarse ellos mismos. así es. Y eso es lo que Dios les vino a mostrar por el amor de que Él iba a pagar el precio del Ahora, pecado. Ok, ¿Verdad? excelente. Mira, hay muy algunas bien. cosas muy interesantes que mencionaste, Heriberto, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda humana de la justificación por medio de las obras. O sea, generalmente nosotros como humanos, y no solamente el pueblo de Israel, sino incluso hasta hoy, ¿no? Tratamos nosotros de justificarnos delante de Dios por medio de nuestras acciones, ¿ok? Ahora, otra cosa muy interesante, ¿no? Y es esta. Cuando el hombre cayó en pecado y Dios le había dicho, el día que comas del fruto ciertamente morirás. Pregunto, ¿quién iba a matar al hombre? ¿Iba a ser Dios el que iba a matar al hombre? No, ¿Ah? No, o sea, y esa es una de las cosas que estuve tratando de averiguar esta semana. Y como les dije, me entrevisté con algunos pastores, incluso hablé con algunos de ellos, preguntando alguna de estas cosas, ¿no? Y en realidad es el mismo pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado en realidad no es solamente como menciona la palabra, que es la infracción de la ley, ¿ok? O sea, transgredimos la ley o entonces Dios se enoja con nosotros y a consecuencia de eso nos castiga, ¿no? Y entonces el castigo implica también la muerte, ¿ok? No es solamente eso, en realidad es un factor distinto, ¿no? O digamos, no lo entendemos completamente. El pecado en sí lo que hace es separarnos de Dios, ¿no? Alejarnos de Dios. Y nos aleja, nos separa de la Sí, fuente de la vida, ¿no? Entonces, el pecado al final es el que nos mata, ¿no? sí, Ah, vamos, David, pero alguien, Heriberto, no sé qué, creo que quería decir sí. algo. No, sí, solamente quería decir que hay dos clases de muerte, Ajá, Pedro. Debemos reconocer que la muerte física comenzó inmediatamente cuando nosotros pecamos. así es. Nosotros fuimos hechos para vivir eternamente. Ese era el plan de Dios. Amén, amén. Pero por causa del pecado, empezamos de ese momento a morir. Nos dio vergüenza, nos empezamos a cubrir, tuvimos frío, tuvimos miedo y todo eso empezó por causa del pecado. Ahora, la muerte física
es una, la muerte espiritual y la muerte eterna es otra. Claro. Y esa es la que Dios nos vino a salvar de esa vida para darnos vida eterna. Así es. Y Ahí en es. realidad, como escuché en un comentario por ahí, el único ser humano que ha Me puse. muerto realmente, es Jesús, ¿no? Porque él padeció la segunda muerte, ¿no? La que nos corresponde a nosotros, nos correspondía a nosotros, ¿no? Y nosotros, digamos, los que morimos, los seres humanos que morimos, pasamos al descanso, o sea, dormimos en realidad, ¿no? Y eso es por una de las razones por las que también Jesús murió. Miren, Juan capítulo 17, versículo 3, dice esto, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? La vida eterna, ¿ok? Este es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Y aquí Jesús está expresando de manera completa que la vida eterna no es un premio, ¿no? No es un pase, no es un boleto que se da al obediente, ¿no? Al que obedece la ley. La vida eterna en sí es una condición y está ligada al conocimiento, a la relación entre el ser humano y su creador. Y miren, hay algo que quiero compartir con ustedes. Ahorita voy a pasar acá a compartir el PowerPoint para que ustedes puedan ver esto. Esto es un poco lo que vimos ahorita, número 1. Y este es parte de un escrito de un personaje, al ratito si no se los voy a presentar. Ese es un médico que vivió en la época de la hermana White, miembro de la iglesia, ¿no? Y fue uno de los que más aportó en el tema de la justificación por la fe. ¿Ok? Elliot Joseph Wagoner, él escribió esto, haciendo referencia primero al escrito de Pedro, dice esto, ¿no? Pero Dios es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, dice él, en consonancia con su pacto con Abraham, no desechó al pueblo, ¿no? Sino que hizo todo esfuerzo para instruirlos acerca de él mismo y de su salvación. ¿Ok? Dice, valiéndose incluso de la propia incredulidad de ellos. Les dio un sistema de sacrificios y ofrendas y un ciclo diario y anual de ceremonias que seguían exactamente la ley que habían elegido guardar, que es la ley de las obras, ¿no? Un poco lo que mencionaba hace ratito Heriberto, ¿no? Fíjense, ¿no? En buena cuenta, o sea, el pueblo de Israel se había abocado, digamos, a poder fijarse en esto, ¿no? En el hecho de obedecer a Dios y que sus actos de obediencia sean los que lo lleven a ser justificado delante de Dios, ¿no? Incluso Moisés también lo menciona varias veces, es lo que hemos estado viendo en el libro de Deuteronomio, cuando estudiamos Deuteronomio, ¿no? Ahora, el Señor les entrega una serie de ceremonias, ¿no? De situaciones cíclicas, ¿no? Que debían, rituales que ellos debían cumplir. Y dice aquí que esto se los dio justamente para que ellos, pues, vieran, oye, ¿sabes qué? O sea, ¿quieres esto? Pues toma. Ahora, en realidad Dios no actúa como nosotros, ¿no? Dios no hace las cosas como nosotros, porque en medio de esa, digamos, de ese aparente castigo o maldición, ok, ¿quieres esto? Bueno, ¿quieres valerte por tus propias obras? Toma entonces esto, ¿no? El Señor en realidad le estaba entregando al pueblo de Israel y a nosotros también, a través de ellos, una bendición, ¿ok? Porque este proceso, este sistema de sacrificios, etcétera, etcétera, apuntaban a algo, ¿no? Profetizaban algo, anunciaban algo, que es justamente lo valioso, o sea, la venida del Señor, la muerte de Cristo, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas. Pero como vemos aquí, ya este personaje de la iglesia, que como les dije, y trabajaba en conjunto con Ellen White, también fue apoyado mucho por Ellen White en estos comentarios que él hacía, menciona exactamente esto, ¿no? De que Dios en realidad les dio el sistema de sacrificios y ofrendas y un ciclo diario, un ciclo anual de ceremonias que seguía la ley que ellos habían elegido guardar, ¿no? Que era la ley de las obras, ¿ok?
Bueno, vamos a seguir aquí con esta parte y nuevamente bienvenidos a todos aquellos que están uniéndose con nosotros también. Miren esto, a pesar de que el pueblo de Israel eligió seguir la ley de las obras para justificarse delante de Dios, ¿no? A pesar de que ellos prefirieron enfocarse en la obediencia, o sea, las obras, antes que en la fe, Dios los bendijo entregándoles un sistema que conocemos como el santuario. ¿Ok? Ahora pregunto esto, ¿por qué crees tú que este sistema del santuario, en lugar de ser un castigo a la incredulidad del pueblo, llegó a ser una bendición para ellos, ¿no? Es un poco lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Cada aspecto, cada detalle del santuario apuntaba a Cristo. Pero además, otra cosa interesante, ¿no? El sistema del santuario era un recordatorio constante, un anuncio profético de lo que el hombre le hace o le haría al Hijo de Dios cuando no vive de cada palabra que sale de la boca de Dios, sino que confía en la palabra de la serpiente. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta de esto? O sea, también el sistema del santuario y todo este asunto de matar a un inocente, etcétera, etcétera, no solamente era una cuestión, digamos, que profetizaba la acción de Jesús en un momento, sino que también buscaba enseñarle a la persona regular de lo que el pecado genera en nosotros contra Dios. ¿Sí? Es todo esto, ¿no? Es toda esta parte. Entonces, digamos, todo esto también tenía como motivación esta parte de lo que conocemos ahora nosotros como el santuario, ¿no? Y toda esta suerte de acción ceremonial que ocurría allí. Muy bien, antes de pasar a la otra parte que es el porqué del sacrificio de Cristo, que es lo que quería ver, digamos, como punto número 2, quiero invitar a Heriberto para que nos pueda, digamos, informar un poco. Yo no sé si ustedes están al tanto. Heriberto es el encargado, es el director del ministerio personal en la iglesia de Inland, ¿no? Y entonces, yo le había estado comentando para que, digamos, él pudiera presentar a nosotros también un poco lo que están haciendo, los planes que se tienen y digamos, cómo es que podemos también apoyar nosotros en esta acción, ¿no? En la parte de la tarea que nos toca, que nos corresponde, que es el de predicar la palabra, ¿no? Compartir el mensaje que tenemos. ¿Ok? Así que, Heriberto, acá tenemos el tiempo, unos minutos y vamos a ver, vamos a compartir eso con el grupo, por favor. Ok, gracias, Pedro, y bienvenidos a todos. Sí, yo fui puesto en este lugar para este ministerio y pues he estado orando, he estado pidiendo a Dios que me dé luz para saber los pasos a seguir. Y esto vino apenas la semana pasada, así es que esto es nuevecito de algo que vamos a empezar. Y yo le quería preguntar, ustedes saben que hay solamente dos cosas que no vamos a poder hacer en el cielo. Yo creo que ustedes se pueden dar cuenta de una inmediatamente. No vamos a poder pecar en el cielo, pero tampoco vamos a poder hablarles a otros de Jesús en el cielo, porque ahí no va a haber nadie que no conozca de Dios. Todos ya están ahí porque conocieron de Dios y hicieron una decisión de seguirlo ahí. Así es que, ¿qué cosas nos dejó aquí? Si esas dos cosas son las dos cosas que no vamos a poder en el cielo, ¿qué cosa nos dejó a nosotros para hacer aquí en la tierra? Pero si no es hablarles a otros de Jesús y de la vida que hay en él. Y eso es lo que él nos ha llamado a hacer. Ahora, lo que pasó la semana pasada, yo no lo esperaba. Como siempre, lo algo diferente que fue cuando fuimos a la iglesia, yo y mi esposa, siempre nos sentamos enfrente de la iglesia, en las bancas de enfrente. Pero esta vez
sábado pasado nos sentamos en la parte de atrás. Ella se quedó ahí, así que yo me senté junto de ella y ahí nos sentamos. Nos dimos cuenta que al lado de ella estaba una visita y al lado mío estaba otra visita. Ella se dio cuenta y ella me mencionó a la persona de mi lado es visita. Y yo le dije, pues pregúntele si quiere estudios bíblicos. Ella le dijo inmediatamente que si quería estudiar la Biblia. Ella le dijo que sí, que ella quería estudiar la Biblia y se quería bautizar. Mientras ella estaba preguntándole, yo a la misma vez le estaba preguntando lo mismo a la visita de mi lado, la señora Carmen, y le pregunté lo mismo también, si estaba interesada en recibir estudios bíblicos, lo cual ella dijo que sí también. Ahora nosotros vemos en otro día, en otro tiempo, ni siquiera hacer eso, pero desde que hemos estado nosotros, ayude a empezar una obra juntos, Dios nos dio la respuesta. Así es que nosotros aprendemos que lo único que tenemos que hacer es tener la disposición para poder hacer algo y Él abre las puertas. Él nos pone con las personas en el momento más apropiado que es. Así es que vamos a empezar hoy a estudiar con estas dos familias y al comunicarme con el pastor y yo le dije lo que había pasado, dijo que él estaba muy contento porque él, como había empezado su obra en la otra iglesia de Geme, había sido de la misma manera, de que los grupos empezaron en la iglesia y de la iglesia se iban a lanzar fuera. Y yo creo que este es un paso que podemos nosotros todos participar donde quiera que nos encontramos, porque podemos empezar un grupo pequeño. Empezamos con una familia, dos familias, pero esperamos que estas se multipliquen, porque no es nuestra obra y no es por lo que nosotros podemos hacer, sino que Dios quiere alcanzar a personas donde quiera que nosotros nos encontramos. Y yo creo que esto va a ser una bendición para la comunidad, porque creemos que esto va a crecer para que otros grupos de ahí se multipliquen y de ahí del centro de la iglesia vayan a salir a otros lugares. Y este es el plan que Dios ha puesto en mi corazón y esperamos que vaya y crezca y sea una bendición para todos. Amén. Y eso es lo que tenemos. Ajá, amén. Gracias, Heriberto. Tal vez ¿Tienen alguna pregunta? sí, claro, tal vez eso sobre todo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, quiere también incluso participar, apoyar, se pueden comunicar contigo. También la parte de que yo espero, bueno, que periódicamente o casi semanalmente, o sea, nos estés informando un poco más, tal vez que traigas una parte de motivación con nosotros. Esta mañana escuchaba a unos, un grupo de pastores y hermanos de la Unión Peruana del Sur, ¿no? Y ellos, había un pastor en Arequipa, ¿no? Arequipa, Perú, donde había conseguido en su iglesia, que tiene, bueno, un poco más o menos como, qué sé yo, no sé, como 100 y tantos miembros, habían 100 personas que estaban llevando adelante estudios bíblicos. O sea, digamos, ¿cómo es que llego a conseguir que prácticamente el 100% de mi iglesia esté involucrada, esté comprometida con llevar adelante la predicación del mensaje, ¿no? O sea, esa parte creo que es fundamental, eso es muy importante, ¿no? Me encantaría poder también animar a que los miembros de la clase, quienes estamos aquí, obviamente, o cada uno, bueno, en el lugar donde están, pudieran estar involucrados también con este propósito, ¿no? Con esta tarea que tenemos, ¿no? ¿Ok? Así que ya sabemos, Sí. cualquier cosa en la parte del ministerio personal o interesados con Heriberto, la persona con quien tenemos que
contactar. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Heriberto. Y me da gusto esta mañana ver también aquí a mi amigo Lucio Wilca. Gracias, Lucio, por acompañarnos. Me da gusto verte. No sé si fue así, supe que estuviste un poco malito, mal de salud, bueno, unos días pasados, pero me da mucho gusto verte, ver que estás acá con nosotros y sobre todo que estás bien de salud. Así que eso es lo importante. Me alegra mucho el poder tenerte esta mañana aquí con nosotros. Y gracias también, David, por estar con nosotros esta mañana. David Sánchez, gracias por acompañarnos. ¿Ok? Quiero pasar a esta parte. Déjenme compartirles ahora acá está, para que podamos ver a continuación. Esto es lo que leímos hace un momento. Punto número 2. ¿Por qué del sacrificio de Jesús? Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer un alto aquí y vamos a ver algo más. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos? Miren, y es uno de los que, por ejemplo, creo que Heriberto mencionó hace un momento, ¿no? Lo que menciona la palabra, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos en este versículo, no? ¿Pueden notar ustedes el contraste que hace Pablo aquí, en este versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en este versículo, no? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero que ustedes puedan notar, que puedan ver el contraste, ¿no? La contraposición que Pablo hace. Fíjense, Pablo no está diciendo que Dios nos da como pago la muerte. Él no está diciendo eso, ¿no? Así como en el Edén, ¿no? Cuando Dios les dijo a Adán y Eva que si comían del fruto, como les decía hace un momento, ¿no? De cierto morirían, no les dijo que Él les quitaría la vida. Así también aquí Pablo no dice que Dios nos da como castigo la muerte y como dádiva la vida, ¿no? Aquí Pablo establece un contraste entre lo que el pecado nos da como paga y lo que Dios nos da como dádiva, ¿no? Como regalo. Y Pablo es claro en decir que es el pecado quien nos paga con la muerte. Es el fraccionamiento, la separación de Dios, del alejarnos de Dios voluntariamente, lo que entonces como consecuencia nos da la muerte. En cambio, Dios nos da de manera inmerecida, de manera gratuita, la vida que se encuentra en Cristo y solamente en Él. Ahora pregunto esto, ¿no? ¿Crees tú que Jesús es el sacrificio perfecto? ¿Por qué crees tú que Jesús es el sacrificio perfecto? Completo, nada más voto. Perdón, hermana. Si no fuera, hermano, estamos amolados. Estamos hechos, ¿verdad? Si no O fuera sea, así, ¿verdad? pues sí, o sea, porque Dios lo aceptó, ¿no? Como tal dádiva. Él fue el que, porque primero era sin pecado, segundo no pecó, y tercero murió por nosotros y nos compró en la cruz. Y no hay nada que podamos hacer nosotros que iguale o que sea mejor o suficiente. No hay nada. No hay obra misionera ni No hay nada. nada, absolutamente nada que podamos hacer por nuestra salvación. No. Irónico, ¿no? O sea, que te la pases trabajando para Dios, hablándole a la gente de Jesús y que tú te alejes de él al mismo tiempo, ¿no? Y te pierdas. Así es. Es lo que creo que en un momento les compartí, no recuerdo ahorita exactamente dónde está la cita, pero hablaba de los justos, ¿no? El justo Daniel, me parece que hablaba de Job, me parece, y Enoc o Noé, y decía, si ellos, digamos, por su propia justicia, solo alcanzaría para que se salven ellos, ¿no? Y ellos eran justos, pero decía, ellos de por sí no tenían la posibilidad incluso de salvar a sus familiares, ¿no? A sus hijos, etcétera, etcétera. A ver, David. Bueno,
Sí, la expresión perfecto, del sacrificio perfecto, creo que no solamente habla, dice que es que no tenía mancha, no tenía pecado, sino tenía la medida perfecta, Ajá. y no solamente la medida perfecta, sino que también era la única. Es una ofrenda perfecta, completa, y no había otra. En eso radica la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el asunto que las ofrendas eran muchas antes, era justamente porque no eran completas, no eran perfectas. El simbolismo, aquel que sacrificaba una ofrendita o un animalito, por más eh, completo, no tenía tache, etcétera, no recibía el perdón porque el animalito era perfecto, sino porque prefiguraba la ofrenda perfecta. Y todos en la fe eran salvos, creyendo que un día vendría ese sacrificio completo y perfecto, que era nuestro Señor Jesús. Luego, cuando dice también, ¿no? Ni él se salvaría, dice, ¿no? Porque si uno tendría que hacer algo por salvarse, en forma individual tendría que morir. Claro. Y más aún, podría ser pues un salvador para su familia. O sea, en el ser humano no se encuentra la posibilidad de alcanzar la salvación por mérito, por condición, por actividad, por vida. Se entiende que no hay, es imposible, como dijo la hermanita que está con nuestro hermano, no hay, en el hombre no hay posibilidad de que pueda, por algún medio propio, alcanzar la salvación. La justificación, ¿no? La Amén. justificación Miren, en la justificación. ajá. Lucas capítulo 23, y mira, gracias David, ahorita que mencionabas algunas cosas, ¿no? Justamente haciendo referencia a este tema ¿no? de las personas que traían su corderito, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34, dicen esto. Dice, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Miren, si cuando Jesús era crucificado, oró por ellos, por los que lo estaban crucificando, diciendo que no sabían lo que hacían, aunque a pesar de que durante siglos, ¿no? Es lo que estamos entendiendo ahorita, o sea, durante siglos habían venido estando sacrificando corderos que prefiguraban al verdadero Cordero de Dios, ¿no? Incluso Juan el Bautista lo señaló, ¿no? Señaló a Jesús como tal, ¿no? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquellos que mataban al cordero en la ceremonia ritual, en el santuario, durante siglos, ¿sabían realmente lo que hacían? En la ceremonia de holocausto del santuario durante siglos, ¿realmente entendían lo que estaban haciendo? Deberían Claro, entender, ¿no? deberían haber entendido, pero parece que, o sea, hay muchas cosas que definitivamente las perdieron, ¿no? Todas estas personas que llevaban su corderito para ser sacrificado y que quizás no comprendían a cabalidad el propósito de ello. Pregunto esto, ¿no? O sea, llevaban su corderito y todo lo demás, sacrificaban el corderito, ¿no? Pero no entendían a cabalidad el asunto. Pregunto, ¿todas estas personas, aunque no sabían lo que hacían, eran perdonados? ¿Ah? Buena pregunta. Sí era porque Dios te juzga de acuerdo a tu conocimiento. Ok, ese es uno, ¿no? Pero o sea, la acción de fe es la parte que te justifica delante de Claro. Dios. Y esa parte es fundamental, o sea, llegaban a ser perdonados, dice, sí eran perdonados, o sea, por gracia, ¿no? No por su acto de matar al cordero como un sustituto, sino porque ellos en realidad no sabían lo que hacían, ¿no? O en todo caso no estaban completamente, digamos, claros en cuál era ese propósito. Las escenas
de la muerte de Cristo son una evidencia irrefutable de que es en realidad el ser humano el que está enojado contra Dios, ¿no? Es una evidencia irrefutable de esto, ¿no? Y por consiguiente es el hombre el que demanda la sangre de un inocente para sentirse libre de la culpa, ¿no? O sea, en los primeros padres pasó eso, ¿no? El momento en que el Señor le dice a Adán, ¿qué has hecho? No, no, la mujer, no, no, la serpiente, no, el otro. O sea, siempre, digamos, evadimos la responsabilidad de sentirnos culpables, ¿no? Y esta condición, como les dije, ocurrió desde el comienzo. Ahora, quiero compartir con ustedes un versículo que lo habíamos visto cuando estuvimos estudiando el libro de Isaías. Déjenme ver aquí. Es lo que vimos ahorita. Y este es el versículo, los versículos en el libro de Isaías. Isaías 53, versículos 3 y 4, dice esto. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Miren, interesante, ¿no? O sea, de que incluso hasta hoy nosotros consideramos de que, por ejemplo, ¿por qué murió Cristo? No, no, es que Dios tuvo que intervenir ahí para matarlo, qué sé yo, para poder justificar nuestros pecados, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, o sea, nosotros consideramos eso, ¿no? De que en realidad fue herido por Dios. Y nosotros mismos lo rechazamos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Ok? ¿Se dan cuenta de esta parte? En realidad, digamos, ¿quiénes menospreciaron el testimonio de Jesús respecto del carácter de Dios, ¿no? ¿Quiénes no lo estimamos como para entregarlo a morir en lugar nuestro, ¿no? Pregunto otra cosa, ¿no? ¿Qué o quién mató a Jesús? Miren, a ver, David, a ver, dale. Hermano Manuel creo que quiere hablar. A ver, primero hermano Manuel. Hermano y luego Manuel. yo. No, yo nomás estaba pensando lo que dijiste, hermano, y en realidad muchos de nosotros, a mí me tomó tiempo entender que los que crucificamos a Jesús fuimos nosotros. Claro. Y mucha gente pensamos, no entendemos eso, y a mí me tomó mucho tiempo, ¿no? El por qué yo lo crucifiqué. Yo pienso que dentro de las religiones habemos muchas personas que no lo entendemos, no está claro en nuestra cabeza. Lo bueno de eso es que por fe, dentro del conocimiento que tú tienes, si sigues avanzando, Dios te perdona, aunque seas ignorante de muchas cosas. Amén, amén. A ver, David. A ver, hermanos, una cosa que tenemos que mirarlo un poquito en el contexto histórico, era que el sistema de sacrificios que Dios lo había establecido como el evangelio para el pueblo de Israel, estaba cuando Cristo vino. La ofrenda perfecta estaba desfigurada. Claro, claro. Por eso no entendían lo que hacían y por eso el Señor Jesús oró por ellos y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los únicos que entendieron que Jesús era el Mesías, ¿quiénes fueron? Solamente 2 ancianitos. Si toda la nación hubiese entendido como esos 2 ancianitos, Jesús no hubiese muerto de ese tipo de muerte. La inspiración dice que el enemigo hizo tan ignominiosa la muerte de Cristo, trabajó en la mente, desfiguró totalmente el cristianismo, el amor en las personas o en el pueblo de Israel cuando Jesús estaba en la tierra, con la finalidad de desanimar a Jesús que muriera, al punto que fue sugerido, ¿por estos vas a morir? Ya lo que quería hacer el enemigo era que no muriera nuestro Señor Jesús. Por eso es que en el Getsemaní, teniendo una tan pesada carga, nuestro Señor Jesús, al verse separado de su Padre por el pecado, Él pidió que pase la copa, pero luego expresó también mas no se haga como yo, sino como tú. Y dice la Biblia que la inspiración dice que se le reveló cuántos serían salvos. Por eso se aplica el texto allí que dice,
vio el fruto de la aflicción de su alma y se sintió satisfecho. Amén. La oscuridad del pueblo de Israel cuando Jesús estaba en la tierra era casi total, casi generalizada. Completa. Por eso no había mente que pueda entender que si Jesús sanaba, que Jesús curaba, aliviaba, consolaba, animaba, ¿por cuál de estas cosas me están juzgando y me están condenando? ¿Qué está pasando aquí? Pareciera decir nuestro Señor. Sí, hermano. Claro. Amén. Esto realmente es algo muy, muy importante. Miren, a Jesús no lo mataron nuestros actos de pecado o la desobediencia a la ley, ¿no? A Jesús lo matamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Por nuestra condición de pecado, ¿no? Y es importante recordar esto, ¿no? Que el pecado es una condición, ¿no? No solamente es una acción. En nuestra condición de pecado, el pecado nos ciega, ¿no? Y no nos deja saber lo que hacemos al Hijo de Dios. Pero esa acción de lastimarlo, de herirlo, al final es lo que nos proveyó sanidad espiritual por gracia, ¿no? Eso es un poco lo que tengo aquí también para compartir con ustedes. Déjenme, les pongo esto, ¿no? El versículo que está en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa fue la oportunidad, la posibilidad que el Señor también nos pudo entregar. Ahora, es muy interesante, o sea, ahorita lo que estábamos comentando, ¿no? Vino a mi mente durante la semana algo muy particular, o sea, y es el hecho de que algunas veces comprendemos, por ejemplo, de que Dios era muy diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? O por ejemplo, que las formas como se manifestaba Dios al hombre en el Antiguo Testamento era muy diferente a las formas como lo hace a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Y hay un asunto muy, muy importante que tal vez muchas veces pasamos por alto, y es el hecho de que en el tiempo, digamos, de lo que es el Antiguo Testamento, recordemos que hasta antes de que Jesús muera y resucite, Satanás era dueño absoluto de la tierra, ¿no? Él era el gobernante del planeta, ¿no? Él era el gobernante del mundo. Él es el que tenía la posesión del mundo, ¿no? Lo podemos confirmar en los eventos, por ejemplo, en Job capítulo 1, en algunos otros versículos, incluso en Apocalipsis, bueno, en las tentaciones también, ¿no? Cuando le dice al Señor, todo esto te daré, ¿no? O sea, porque es mío, ¿no? Te lo puedo dar, ¿ok? Todo esto te daré si te inclinas y me adoras, ¿no? Pero ya cuando muere Jesús, digamos, se rompe eso, ¿no? Y entonces esa propiedad pasa nuevamente a manos del Señor. Y entonces el Señor se relaciona nuevamente con el ser humano de una forma distinta, ¿no? ¿Ok? Confirmado incluso capítulo 14 de Apocalipsis, perdón, capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se habla justamente de que Satanás va al cielo a tratar de buscar nuevamente el lugar que había perdido y ya no se encuentra más lugar para él. A ver, David, creo que tenías algo que decir. Hermano Pedro, ahí creo que por ahí la cosa no está tan clara, porque en realidad si el diablo hubiese sido dueño del universo hasta que Jesús No, venga, estamos hablando de ninguno se la hubiese tierra nada salvado. más. No, de la tierra nada más. Claro, por eso, de la tierra. Ujú. No, ninguno se hubiese salvado antes de Jesús. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús fue un inmolado desde el principio. Ok. O sea, ese ofrecimiento era real. Sí. Si eso no hubiese sido real desde el principio, Adán no se hubiese salvado. Ujú. Pero todos fueron salvados en la promesa de la muerte de nuestro Señor Jesús. Sí. Lo que se cumple en la muerte de nuestro Señor Jesús es que el enemigo no más podía entrar en el cielo, dice la inspiración. Ok. Cuando Jesús murió, no más podía entrar en el cielo. Sin embargo, el dominio aparentemente, y que él siempre lo reclamó como suyo, podría mirarse de alguna manera que estaba en manos del enemigo, pero en realidad nunca lo estuvo.
porque Ok. no tuvimos, no tendríamos la forma o no hubiesen tenido nuestros padres del Antiguo Testamento la oportunidad de elegir la salvación. Ya. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos N expresiones donde se dice delante de ti he puesto el bien o el mal, escoge tú. Así es. Por lo Mira, tanto, no hay un dominio absoluto. claro, cuando por ejemplo Hebreos 11 habla del tema de la fe y menciona justamente de los antiguos, ¿no? De que ellos visualizaban sin haberlo visto, ¿no? Ya, alcanzar la promesa, ¿no? Porque era algo y nunca la recibieron, pero murieron justamente en la promesa, ¿no? Por eso, o sea, lo que mencionas ahorita es correcto, ¿no? El tema de la promesa estaba allí. Ahora, fíjate otra cosa más. Cuando Moisés muere, él es enterrado, pero después viene Miguel, dice, a tomar el cuerpo y Satanás lo reclama, ¿no? Y dice, no, este es mío, ¿por qué te lo vas a llevar? ¿Ok? Porque de cierta manera él sí tenía un cierto dominio sobre el planeta, porque él había recibido el control de esto, digamos, del planeta en el momento en que Adán, quien había sido encargado de tener la posesión del mundo, se lo entregó a Satanás Si lo por hubiese medio de Satán. tenido, si hubiese llevado el cuerpo de Moisés, Claro, pero ahí argumentó pero el no lo Señor, y llevó. fíjense, justamente Y esta parte entra el tema de la promesa, como dices ahí, ¿no? ¿Ok? Pero ahora, sí hay un comentario, y no lo recuerdo exactamente dónde está, ¿no? O sea, por ejemplo, después de la transfiguración o en la transfiguración, viene Moisés, ¿ok? Viene, ¿no? Elías, También Elías, ¿ok? Viene entonces, y entonces hablan con el Señor, ¿no? Pero fíjate, ¿qué pasaba si al final el Señor no hubiera podido superar, digamos, esta condición, ¿no? ¿Ok? La muerte, la resurrección. ¿Qué habría pasado con Moisés, ¿no? ¿Qué habría pasado con Elías, con Enoc, que fueron llevados al cielo, incluso Moisés no mismo? estarían, pues, no, por eso, mira, Claro, esa es un ejemplo muy preciso ajá, de que la muerte de nuestro Señor Jesús tenía un efecto desde el Edén. obviamente, claro que sí. Eso Y sí, por lo tanto el definitivamente. dominio no estaba en la mano de Satanás. Ok, Que el hombre que decide entregarse al enemigo quede en el dominio de Satanás, perfecto. ok. Eso Ujú. sí, definitivamente, sí, eso confirmó el hecho de la promesa que el Señor había hecho. Amén. Definitivamente. O sea, el plan de salvación, como dices, correcto, sí, existe desde la eternidad, ¿no? Estaba allí desde la eternidad, el plan de salvación. Muy bien, quiero avanzar con esta parte. Punto número 3, Cristo y el carácter de Dios. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Ok? Vamos a salir de aquí. Esta parte, como les dije, es muy relevante, ¿no? La información que podemos obtener de estos versículos es muy relevante, pero es mejor aún poder observarlos en el contexto del gran conflicto, ¿no? Recordemos que el centro del conflicto cósmico es la mentira respecto del carácter de Dios soltada al universo, ¿ok? No es solamente para la Tierra, fue para todo el mundo, perdón, todo el universo, ¿no? La mentira fue soltada a todos y sin embargo encontró cabida y germinó y pues avanzó en este planeta, ¿no? ¿Qué es entonces lo que pasó en la cruz? ¿Cómo se entiende lo ocurrido en la cruz del Calvario y su impacto en la humanidad y en el universo? Y miren, aquí les quiero pedir un poquito de paciencia, quiero compartir con ustedes información que pude encontrar, me pareció muy relevante. Déjenme ver, creo que no estoy... ok, aquí vamos a compartir no, estamos acá. Ok, a compartir esto para que podamos ver algunas cosas. Miren, va a estar un poquito medio tedioso, pero bueno, quiero que por favor le presten atención a eso. Es un poco lo que, digamos,
trataron varios, durante el tiempo, personajes de dar una explicación qué es lo que pasó en la cruz, ¿ok? Y esa es información que también la quiero compartir con ustedes. La iglesia primitiva enfatizó cómo la muerte y resurrección de Jesús derrotó a Satanás y en consecuencia liberó a la humanidad de su dominio opresivo, ¿ok? Este punto de vista se conoce comúnmente como Christus Victor en latín, Cristo el vencedor de la expiación. Este fue, digamos, el concepto que tenía la iglesia primitiva, ¿no? ¿Ok? De que Jesús con su muerte y resurrección derrotó a Satanás. ¿Ok? Yo también lo pienso que es correcto. O sea, lo que menciona, por ejemplo, Apocalipsis 12, ¿no? Como les decía, ¿no? Cuando dice, no fue encontrado más lugar en el cielo para él y fue arrojado a la tierra, etcétera, etcétera. Ok. Ok, ahí está. Ok. Está bueno, Heriberto. Gracias, gracias. Nos vemos al rato. Ok, dice esto. Un punto de vista personal, ¿no? Y esto, por ejemplo, uno de los pastores que compartió esto también, da su punto de vista personal, ¿no? Ah, punto de vista personal, dos formas en que Jesús destruyó la obra del diablo. Dice, punto número 1, la vida y muerte de Jesús se centró en revelar el carácter del Padre en oposición a las mentiras que sobre él había propagado el enemigo, ¿no? El acusador. ¿Ok? Yo también estoy de acuerdo con esto, o sea, definitivamente, la vida y la muerte de Jesús mostró revelar realmente cuál es el verdadero carácter de Dios, ¿no? ¿Ok? Punto número 2. Por otro lado, la vida, muerte y resurrección de Jesús también revelaron algo muy significativo acerca de ti y de mí, que es la confianza, ¿no? La fe en los logros de Cristo, que derrotarían las acusaciones del enemigo y sus reclamos sobre nosotros, ¿ok? O sea, el enemigo reclama sobre nosotros, pero por el hecho de que nosotros confiamos en las obras de Cristo, entonces somos justificados delante de Dios. Y el enemigo no tiene más acción sobre nosotros. Sus argumentos pierden valor. Vamos a seguir adelante. En el siglo XI, 1000 años después de la crucifixión, Anselmo de Canterbury, un monje y filósofo benedictino, ofreció la opinión de que la muerte de Jesús resultó en una satisfacción entre Dios y la humanidad, ¿no? Al pagar la pena por el pecado de la humanidad. Este punto de vista generalmente se conoce como el punto de vista de la satisfacción de la expiación, ¿ok? O sea, no, la satisfacción no está hablando de una sensación, ¿no? Sino de cumplir, digamos, con un requisito o con reponer, digamos, a una persona que ha sido afectada, ¿no? No sé, ofendida, una cosa así, ¿no? En el siglo XII, Peter Abelard, filósofo, teólogo y lógico francés, aportó una nueva dimensión a la expiación basada en algunos de los escritos de Agustín. Argumentó que el significado principal de la vida y la muerte de Jesús es que sirven como ejemplos de cómo debemos vivir. El amor perfecto que Jesús expresó, especialmente en su disposición a morir por los demás, es un modelo que debemos emular, que debemos imitar, ¿no? Este punto de vista de la expiación a veces se llama el punto de vista subjetivo de la expiación o teoría de la influencia moral. Este es otro punto de vista. ¿Ok? En el siglo XVI, Calvino y Lutero creían que Jesús soportó el castigo que la humanidad merecía. Este es un punto de vista muy generalizado dentro de las iglesias evangélicas también. Solo de esta manera, argumentaron ellos, la humanidad podría reconciliarse con un Dios todo santo. Aunque era similar al punto de vista de Anselmo, este punto de vista enfatiza que Jesús realmente cargó con el pecado de la humanidad y tomó el castigo que la humanidad merecía. Este punto de vista no logró captar, digamos, de manera completa la interpretación que la iglesia primitiva le dio a la cruz del Calvario. ¿Ok? Este punto de vista se llama el punto de vista de sustitución penal de la expiación o el punto de vista sustitutivo de la expiación. O sea, uno toma el lugar del otro. Este es el punto de vista, como les dije,
adoptado mayormente en frecuencia por los cristianos evangélicos en América del Norte. En el siglo XVII, un reformador llamado Hugo Grocio consideró objetable el punto de vista de la sustitución penal, lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Por varias razones. Él argumentó que Jesús no tomó literalmente el pecado del mundo y sufrió el castigo de Dios en nombre de la humanidad. Grocio enseñó que Dios no tiene una cuota de juicio que deba derramarse sobre alguien, es decir, su hijo, para que él pueda amar y perdonar a los pecadores. Es un poco lo que vimos al comienzo, ¿no? O sea, Dios nos perdona porque Cristo se sacrificó. En realidad, el Señor está dispuesto a perdonarnos, ¿no? De manera completa, ¿ok? Algo más, dice aquí, es decir, Dios no considera que las personas sean santas por lo que hizo Jesús. Él realmente quiere que vivamos vidas santas. Esta es la razón central de la cruz. Según Grocio, Jesús sufrió la ira de Dios como una demostración de la ira de Dios contra el pecado, no contra el pecador. ¿Ok? Miren, estos son puntos de vista, digamos, tal vez nos podemos identificar más con algunos. Como les dije, incluso la iglesia, algunos académicos se ubican más a favor de ciertos puntos de vista y algunos de otro distinto. Eso es un poco, digamos, algo que tal vez no hay una uniformidad en cuanto a lo que se asume, se cree completamente, ¿ok? El punto fundamental sí es este, ¿no? De que en el tema del gran conflicto encontramos la acusación contra el carácter de Dios. Y el Señor desea que nosotros lo conozcamos a Él. O sea, esto es la parte fundamental, que nos relacionemos con Él, que podamos saber realmente quién es Él, ¿no? Y que ese conocimiento transforme nuestras vidas. Y que por la confianza en Cristo, en su obra, en su sacrificio también, nosotros seamos revestidos de justificación. Esa es la parte fundamental y esa es la parte central. ¿Ok? Dice acá él también, ¿no? Este acto se realizó para enseñar a la humanidad sobre las consecuencias del pecado y para inspirarnos a participar de una vida santa. Por lo tanto, la cruz preserva el gobierno moral de Dios sobre el mundo. Como resultado, este punto de vista se llama el punto de vista del gobierno moral de la expiación. Y también, como les dije, ha ganado apoyo en algunos académicos. Si tenemos algún comentario, este es el momento, y si no, también avanzamos sobre la parte de qué aprendiste hoy. ¿Okay? ¿Qué aprendimos? ¿Qué es lo que aprendimos en esta lección de escuela sabática? A ver. No todos a la vez, ¿eh? No todos a la vez. Vamos a ver, poco a poco. A ver. ¿Qué aprendimos? Hay muchas cosas realmente que hemos aprendido, ¿no? Yo estuve, como les dije, tratando de averiguar, de encontrar. Algunos pastores tienen una idea, digamos, de cierta manera, algunos un poquito distinta, pero en conjunto, digamos, nos anima a que nosotros también podamos investigar, buscar, aprender y pedirle sobre todo al Señor que nos ilumine en esta condición, ¿no? A ver, hermano Manuel. Sabes que yo aprendí algo que se me olvidó comentarlo al principio, ya no me acuerdo, pero algo que acabo de aprender ahorita. Ajá. Lo que estabas mencionando es lo que dice el rey Salomón, lo confirma, ¿no? Que en muchos libros es fatiga para la carne, mejor ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y yo pienso, estudiando la palabra de Dios y viendo los escritos de Elena G. de White, digo que el mejor libro para conocer a Jesús es la Biblia. O sea, si tú estudias la palabra de Dios, ella dice que Él mismo te va a revelar tus secretos. O sea, no es otro pastor, ni es un teólogo, ¿no? Es más, ella habla de los siglos que los muchos educados por su misma educación se van a perder. O sea, van a estar tan preparados, tanta teología, que creen que lo saben todo y sin embargo Dios va a usar a los no letrados para predicar el evangelio. O sea, yo con eso no quiero menospreciar a nadie, no nomás claro. Es lo que ella dice. Pero es lo que me di cuenta ahorita, que sí es cierto. O sea, mejor ama a Dios, guarda sus mandamientos, hermano, porque cada cerebro es un universo entero. O sea, y tenemos diferentes puntos de vista
y yo ahorita escuchando lo que estabas hablando y leyendo, híjole, y todos son teólogos. O sea, imagínate. Claro, digamos, han sido durante siglos, ¿no? Que han ido encontrando, digamos, esas opiniones y estas opiniones han calado, obviamente, en el aspecto académico actual, o sea, en el presente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Hermano Pedro, Dígame, Verónica, a ver. lo que yo aprendí es que no importa cuántos libros estudiemos o cuánto creemos que estamos haciendo por nosotros mismos o qué creemos de nosotros, sino simplemente tener una relación bien íntima con Dios. Tener una relación bien íntima con Él y por amor a Él, hacer lo que se nos pide en su palabra. Que de allí viene todo. Por medio del amor que le tenemos a Dios, Dios nos va a usar para trabajar en su obra, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Pero es lo que cuenta, nuestra íntima relación con Él. Amén. Es todo. Amén. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué aprendimos esta semana? Si no hay alguien más para... Bueno, hermano Pedro y hermanos, yo creo que si bien es cierto, hay muchas opiniones, la verdad es una sola y el mensaje es uno solo. La salvación solo se produce de una sola forma. No hay otra forma. Dios vino, nuestro Señor Jesús vino a demostrar ante el enemigo y el universo entero cómo se puede realizar la redención del ser humano. Y en su vida fue un testimonio y es un ejemplo que nosotros debemos seguir. El Señor, nuestro Señor Jesús, nos vino a sacar del hoyo de la condenación, a poner nuestros pies sobre la roca, sobre la verdad, para que nosotros andemos en novedad de vida. Por lo tanto, nuestra vida como hijos de Dios debería ser diferente. No contentarnos con que, mira, soy humano y por eso, no. Nuestro Señor Jesús, en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte de Cristo, hasta su muerte, hasta la muerte, dice nuestro Señor. Y todo lo que nuestro Señor Jesús aprendió fue como ser humano para redimir la humanidad a una condición tal de seguir los pasos de Jesús, tal como Él vivió en la tierra. Amén. Eso es lo que yo puedo aprender de esta lección tan bonita con el sacrificio perfecto, completo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes esto nuevamente para que podamos ver. Tarea de la semana. Ok, tarea de la semana. Espero que todos estemos abocados también a cumplir nuestra tarea de la semana. Miren, algo que habíamos estado conversando con Heriberto, porque Heriberto también es, ahorita ya tuvo que salir para ir a la iglesia. También él es maestro asociado de la clase. Y una de las cosas que más digamos, nos gustaría es de que cada uno de nosotros desarrolle personalmente una comunión más estrecha, ¿no? Una comunión personal con Cristo, ¿no? Yo le decía a él, en la medida en que cada persona realmente esté más conectado con el Señor, vamos a tener a una persona comprometida en compartir la palabra también con los demás, ¿no? O sea, esa parte, digamos, va a estar ligada. Definitivamente es una consecuencia natural que va a haber, ¿no? Y esa es la invitación que yo les hago cada semana para que ustedes puedan separar el tiempo necesario para que ustedes puedan encontrarse con el Señor cada día, ¿no? Búsquenlo en su estudio personal, en su oración personal con Él, que cuando oren con Él puedan abrirle su corazón como a un amigo, como una persona cercana,
que le puedan contar, digamos, las cosas que están viviendo en el momento, las cosas que los afectan, las emociones, las alegrías, las esperanzas que tienen, los planes que tienen para el futuro, que lo puedan compartir con él. Y entonces que esa relación pueda hacerse más estrecha, porque él siempre va a, digamos, a llevarnos una respuesta, siempre va a comunicarse con nosotros de alguna manera, por medio de su palabra también, o de otras formas, ¿no? ¿Ok? Entonces, punto número 1 de tarea, reservar el tiempo, ¿no? Yo les pongo acá ya ahora 30 minutos, reserven para su comunión personal. Que tu esfuerzo cada día, ¿sí?, sea buscarlo al Señor. Que ese sea tu trabajo realmente, ¿no? Quererlo buscar al Señor. ¿Ok? Punto número 2, tarea número 2, pídele al Señor que te ayude a confiar en las obras de Cristo por nosotros. Que podamos confiar en los méritos del Señor, ¿no?, por nosotros. Y esta semana, comparte con alguna persona algo de lo que tú aprendiste también en esta semana. ¿Ok? Déjeme, voy a todavía compartir acá la parte de final muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias también por compartir su tiempo y también a todos aquellos quienes están conectados a través de las redes sociales también. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. Quiero pedirles también para que nos despidamos de todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión de este estudio de Escuela Sabática.